Ok. eh, bueno, bienvenidos. Gracias por asistir a esta nueva charla de nuestra IHR Chile YPN. Para esta ocasión, el tema que nos toca y que hemos elegido es sobre el agua niebla y si es una fuente alternativa para territorios de escasez hídrica. Este tema nos lo trae Camilo del Río. Camilo del Río es profesor de la Universidad Católica, del Instituto de Geografía UC, es investigador y miembro del Centro UC del Desierto de Atacama y del Centro UC de Derecho y Gestión de Aguas. Bueno, yo ahora voy a darle rápidamente el paso a Camilo para que presente, y por mientras nosotros les podemos ir dando algunas indicaciones. Lo común para la gente que ya ha asistido a algunas otras charlas: cualquier pregunta que ustedes sientan o que quieran hacer durante la presentación, por favor la escriben en el chat y nosotros las vamos recopilando durante toda la charla y las vamos a ir revisando después una por una. Camilo, avísame si puedes compartir pantalla, porque quizás tengo que hacerte hospedador. Sí, me pide que estoy inhabilitado, creo. Ah, no, ahí estoy de hospedador. A ver, veamos. Sí, ahí se ve. Sí, se ve perfecto. Bien, cuando ustedes me digan o me dan el pase, yo feliz parto. Sí, excelente. Dale nomás en virtud del tiempo. Ya. Bueno, vuelvo a agradecer la invitación. Para mí este tema me entretiene mucho. Es parte central de mi investigación en los últimos 5 o 6 años, así que vuelvo a agradecer la invitación a Maximiliano, a Javiera y a Francisca. ¿Ya? Bien, entonces lo que les vengo a presentar es el agua de niebla, ¿no es cierto? Pues, como una fuente alternativa en ambientes de escasez hídrica, ahí queda está como a modo de pregunta, ¿ya? Y eso un poco va guiando la presentación y las preguntas que de una u otra forma han ido guiando nuestro quehacer investigativo respecto al tema, ¿ya? El agua niebla como recurso hídrico, y lo vamos a ver en varias diapositivas, no es algo reciente, no es algo único en nuestro territorio, pero hay una serie de variables que siempre salen, o salen las preguntas, y que vale la pena darle una vuelta para ver qué tan factible es esto, ¿no es cierto? O qué tan sustentable, no solamente en términos medioambientales, sino qué tan sustentable es en el tiempo, ¿ya? O sea, si estamos hablando de un recurso, de una fuente hídrica alternativa, bueno, voy a tener agua de niebla el año que viene y en 5 años más va a estar esa nube todavía presente, y dándonos, ¿no es cierto?, entregándonos agua. Bueno, son parte un poco de las preguntas y que guían esa pregunta, si es realmente una fuente alternativa en ambientes de escasez hídrica, ¿ya? Eso con la idea para ir orientando un poco la presentación. De todas maneras, Maximiliano, tú planteaste la opción de ir anotando preguntas, y de todas maneras dejo abierto que si alguien quiere que yo explique mejor algo o me detenga en algo en particular, bueno, no duden ahí en abrir micrófono o escribir, ¿ya? Independiente que sea una pregunta más extensa, quizás las vamos guardando, como bien dijo Maximiliano, para el final, ¿ya? Bien, siempre me gusta empezar esta presentación con esta imagen, con este mapa, ¿no es cierto? Este es un mapa con los climas de Chile, un mapa clásico desde los años 30, 40, que es la clasificación de Köppen, ya probablemente o lo habrán escuchado o lo habrán leído por ahí. Y más allá de poner en contexto si es qué tan actualizada está esta clasificación o no, da una muy buena idea de un par de cosas que a mí siempre me llama la atención.
Uno, bueno, aquí están agrupados, ¿no es cierto?, climas secos, templados y fríos, ¿ya? Entonces los climas secos, dentro de ellos los áridos y los semiáridos, los encontramos prácticamente casi en un 50% de nuestro territorio, ¿ya? Entonces cuando vemos a Chile y nos damos cuenta que casi, pongámosle un 40, ¿no es cierto?, por ciento de nuestro territorio es seco, es árido, es semiárido, es re interesante ponerlo en ese contexto, ¿no es cierto? Siempre hablamos del desierto hasta en el norte. Bueno, ese norte aparentemente es bastante grande, ¿ya? Entonces la superficie, el territorio del que estamos hablando es bastante significativo, ¿ya? Lo otro también, bueno, interesante, quizá a modo más anecdótico, ¿no es cierto?, si uno mira y propio de nuestra diversidad geográfica, ¿no es cierto?, latitudinal y la presencia, ¿no es cierto?, de la cordillera de los Andes, y etcétera, etcétera, de nuestra geografía, de nuestra compleja geografía, es que, bueno, si hacemos una revisión, podríamos ir revisando uno a uno distintos climas. Bueno, tenemos prácticamente todos los climas, a excepción de este clima tropical, ¿ya?, de un tropical lluvioso, ¿ya? Entonces, eso habla en buena medida de nuestra compleja geografía, ¿ya? Y ahora sí, también un poquito más en contexto, los invito a ver esta franja. Si se dan cuenta, hay como una suerte de color naranja, ¿no es cierto?, que va desde Arica, pasa por, bueno, falta la división actualizada de las regiones, pero haríamos Arica, Tarapacá, Antofagasta, Atacama, llegaríamos a Coquimbo, y ahí sigue esa franja, quizás cambie un poquito de color, pero esa franja sigue, y llega prácticamente hasta Concepción, ¿ya? Entonces, si vemos que, bueno, ¿y qué es esa franja? Nos habla de, en primera instancia, de un clima árido con nublados abundantes, después pasamos a un semiárido con nublados abundantes, ¿ya? Y después, bueno, nos lleva a templados claros con lluvias internales y gran nubosidad, ¿ya? O sea, ya una clasificación, esta clasificación climática bastante, no sé si gruesa, pero una clasificación global, como les dije al principio, de la clasificación de Köppen, que es de los años 30, estaba súper identificado ahí que tenemos un clima donde esa nubosidad es abundante, ¿ya? Y esos nublados no son cualquier nublado, vamos a ir viendo qué tipo de nublados son. Esos nublados corresponden a unas nubes bajas, ¿ya? Muy vinculados de por qué nuestro desierto es desierto, entre otras cosas, pero vamos a ir llegando lentamente a esos temas, ¿ya? Buena parte de la investigación que hacemos como grupo, hablo aquí desde el Centro del Desierto de Atacama, de la Universidad Católica, la hacemos, si ustedes quieren, dentro del corazón del Desierto de Atacama, lo que se llama como la zona hiperárida, ¿ya? Y está entre la región de Tarapacá y Antofagasta, ese corazón del Atacama, ¿ya? Y nosotros, en buena medida, estamos trabajando en la región de Tarapacá, entonces buena parte de mis ejemplos van a ir vinculados a ese territorio, ¿ya? A esa región. Entonces aquí vemos esas zonas climáticas. Aquí está el nublado con abundante, ¿no? O sea, desértica con nublados abundantes asociados a la zona costera. Y si uno mira aquí las precipitaciones de esa zona costera, un buen ejemplo es la ciudad de Iquique. A ver, Iquique debe estar más o menos por ahí, ¿ya? Y vemos que tiene precipitaciones prácticamente nulas, ¿ya? El promedio en los últimos años creo que subió por ahí por unas lluvias anómalas, pero está del orden del milímetro, ¿ya? O sea, prácticamente no hay precipitaciones en Iquique, ¿ya? Y cuando uno ve esas diferencias climáticas y estas zonas más bien longitudinales, ¿no es cierto?, bastante relacionadas con la topografía, bueno, vamos viendo que a medida que esa altitud sube, las precipitaciones también suben, pero seguimos en un ambiente seco, ¿no es cierto?, bastante árido. Y claro, uno dice, claro, aumentó las precipitaciones significativamente esta zona precordillerana de Parque y de Mamiña, ¿no es cierto?, pero si lo llevamos, si lo comparamos con Iquique, diríamos sí, hay precipitaciones, ¿no es cierto?, pero bueno, estamos hablando de un promedio de 20-25 milímetros que anualmente, que es la nada misma. Y lo mismo nos pasa cuando ya llegamos a la zona altandina, al altiplano, ¿no es cierto? Aquí vemos abundantes precipitaciones aparentemente,
a los 4.000 metros, pero nuevamente en contexto, esto está bajo, o sea, en promedio, ¿no es cierto?, está cercano a los 150 milímetros, y seguimos hablando de climas más bien secos, en este caso un clima seco y frío, ¿ya? Pero ese es un poco el contexto, un ambiente hiperárido, donde el agua claramente es un elemento extremo, ¿ya? Bueno, un primer ejercicio, quizás ya que estamos hablando de agua, ¿no es cierto?, pasaría por caracterizar, ¿no es cierto?, su distribución y cuantificar volúmenes y otros. Y en este mapa, nuevamente, de la región de Tarapacá, claro, rápidamente vamos a llegar a estas cuencas cerradas, ¿no es cierto?, estas cuencas endorreicas, donde están vinculadas a estos salares, que ahí son estos cuerpos de agua, ¿no es cierto?, alimentados principalmente por estas precipitaciones, esas escasas precipitaciones que vimos en la diapositiva anterior, ¿no es cierto?, esas caen por quebradas, principalmente infiltran y llegan a estos acuíferos ubicados en la pampa, ¿ya? Y probablemente también vamos a encontrar una serie de otros cuerpos de agua, ¿no es cierto?, bastante vinculado a este tipo de cuerpo de agua, ¿no es cierto?, a un salar, en la zona altandina, donde hay hartas cuencas cerradas y se van formando ahí esos salares, ¿ya? Pero no tenemos, aquí prácticamente no hay ninguna, en esta región en particular, no hay ninguna correntía que llegue hasta el mar, ¿ya? Hasta todos son cuencas cerradas que depositan, infiltran, ¿no es cierto?, y depositan en estas cuencas cerradas más grandes, puede ser la pampa altamarugal, o más pequeñas en sectores altoandinos. Pero en la zona costera prácticamente no tenemos fuentes de agua. Iquique, por ejemplo, Iquique, Alto Hospicio, todos toman agua desde la pampa, desde el gran acuífero de la pampa altamarugal, y claramente, y no lo digo yo, hay varios estudios que ya han ido revelando eso, la carga natural, ¿no es cierto?, hay un desbalance entre la carga natural de agua y el consumo, en este caso Iquique, Alto Hospicio, de otras localidades, y a esto, obviamente, si le sumamos también la actividad industrial, actividad minera, empezamos a encontrarnos, ¿no es cierto?, con una serie de dificultades y conflictos, porque de una otra forma en estos ambientes donde la escasez hídrica es una condición basal, es una condición natural, ¿no es cierto?, bueno, cuando hay una presión sobre el recurso, por este recurso escaso, ya estamos hablando aquí del agua muy como recurso, podríamos también cuestionar eso, ¿no es cierto?, y no hablar desde su mirada más bien de elemento vital, ¿no es cierto? Pero bueno, mirar desde una perspectiva del recurso agua, bueno, vamos a encontrarnos entonces con una alta presión por este recurso escaso, y eso nos va a llevar a una serie de conflictos, ¿ya? De distintas índoles, ¿no es cierto? Ya sea humedales, ya sean comunidades locales, comunidades indígenas, etcétera, etcétera. Ahí no creo que tenga que explicarme mucho. Entonces, de una otra forma llegamos a esta costa con estos nublados abundantes, donde, bueno, por muchos años se ha escuchado o se ha hablado de la posibilidad de extraer el agua de niebla, ¿ya? Entonces, cabe preguntarse, ¿es el agua de niebla una fuente alternativa? ¿Puede ser una fuente complementaria con otras? ¿Ya? ¿Qué tan sustentable es? ¿Ya? Esas son un poco las preguntas que van guiando, que van a ir guiando esta presentación, y vamos poniendo poco a poco el agua de niebla en contexto, ¿ya? Esto desde una perspectiva muy rápida, muy simple, sin complejizarlo mucho. Bueno, pero es bueno entender el por qué tenemos estos nublados abundantes, regulares, ¿ya? Y nos hace ponernos en contexto, digo, cuando hacemos la pregunta qué tan sustentable en el tiempo es, ¿ya? ¿Es una condición súper especial o es la condición regular que tenemos? Y los invito rápidamente, insisto, sin ánimo de profundizar mucho en esto, de manera súper simple, a ver esta imagen debajo a la derecha, ¿no es cierto? Entonces,
vemos esta circulación, vemos, ¿no es cierto?, las latitudes ecuatoriales, latitudes bajas, donde sabemos que la radiación solar es mayor, ¿no es cierto?, los ángulos son más bien rectos regularmente durante el año, por lo tanto hay mayor evaporación y hay mayor convección, ¿no es cierto? Entonces hay mayor convección de estas masas de aire que suben y regularmente están precipitando, ¿ya? Entonces eso es lo que sabemos bien de las zonas ecuatoriales. Pero bien, esas masas de aire, una vez que suben, precipitan, bueno, llegan a esta zona de la troposfera y llegan ya secas y frías, ¿ya? Y esas, por circulación general de la atmósfera, empiezan a circular, por así decirlo, en dirección hacia los polos, ¿ya? En cada hemisferio van circulando, empiezan a circular esas masas de aire, insisto, ya secas y frías, ¿ya?, en dirección a los distintos polos, y también por el propio efecto de la rotación terrestre, y porque esas masas de aire son más frías, son más pesadas, bajan, y hay una subducción, ¿no es cierto?, una subsidencia de estas masas de aire en las latitudes subtropicales, ¿ya? Y esto es lo que conocemos como esta celda de Hadley, ¿no es cierto?, hace que tengamos constantemente esta subsidencia de aire seco, ¿ya? Y este aire seco, a la medida que va bajando, también se va calentando cataviáticamente, ¿ya? Entonces, ¿qué sucede? Que en un minuto esas masas de aire secas y cálidas que han ido bajando se encuentran con una capa de aire fría y húmeda, que es la que está sobre el Pacífico, en este caso, para llevarlo a nuestro territorio. Y esa capa de aire marina es fría y húmeda. Entonces, cuando se encuentran esas dos masas de aire, se genera lo que comúnmente conocemos como una capa de inversión térmica, ¿ya? Tenemos esa subsidencia, entonces aire seco y cálido acá arriba, y aire húmedo y frío abajo de esa inversión térmica. Y eso produce que esta subsidencia, ¿no es cierto?, esta celda de Hadley, hace que no haya convección, no hay convección de aire en estas latitudes, ¿ya? Lo podemos llevar acá aquí está esa circulación, ¿no es cierto?, la celda de Hadley, ¿no es cierto? Acá está nuestra costa, nuestro desierto. Bueno, entonces hay una imposibilidad que haya convección como en las zonas ecuatoriales, y por lo tanto no tenemos precipitación. Y tenemos en buena medida uno de los importantes factores de la presencia de por qué tenemos el desierto. Pero lo otro importante es que al generar esta inversión térmica muy fuerte, insisto, cálida y fría, ¿no es cierto?, en esas altitudes, esta capa de inversión térmica, bajo ciertas condiciones, se condensa esa humedad y se forman estas nubes de tipo estratocúmulo, ¿ya? Son nubes de estratocúmulo, y esta nube en particular, la que tenemos en el Pacífico sureste, una nube gigante, ¿ya? La pueden dimensionar acá, ¿no es cierto?, más o menos desde el sur de Ecuador, y esto llega en ocasiones hasta, ustedes vieron ahí, hasta la región de O'Higgins o del Maule, inclusive de forma a veces estacional, pero es una tremenda nube baja del tipo estratocúmulo. De hecho el mundo entero tiene un ojo puesto en esta nube, porque las nubes bajas reflejan muchísimo más que otras la energía de la radiación solar. Entonces, en términos de calentamiento global también es re importante esta nube, ¿ya? Y esa mega nube estratocúmulo, bueno, cuando entra en contacto con nuestro territorio, y nuestro territorio no tiene una geografía simple, ¿no es cierto? Ya recibimos a esa nube con una cordillera de la costa muy cerca de la línea costa y muy alta, ¿ya? Entonces tenemos esta cordillera que intercepta esta nube estratocúmulo, que es advectada, ¿no es cierto?, es llevada en dirección hacia el continente por vientos predominantes, y termina por encontrarse con nuestra cordillera de la costa, y forma lo que conocemos como una niebla advectiva, o comúnmente nosotros conocemos como la Camanchaca, ¿ya? Esa es la Camanchaca, es esta niebla estratocúmulo que por advección, o sea, vientos horizontales, la trasladan y se encuentran con nuestra cordillera, y tenemos esa niebla del tipo estratocúmulo. O sea, esa niebla del tipo advectiva, perdón.
¿ya? O comúnmente conocido como Camanchaca, ¿ya? Esta niebla tiene una estacionalidad bastante importante, que no es menor a la hora de discutir el tema de la niebla como recurso hídrico, ¿ya? Sin entrar de nuevo, sin muchas especificaciones, tiene una estacionalidad en donde, insisto, entonces se especifica especialmente para la zona hiperárida, ¿ya?, del Atacama. Hay variaciones respecto al semiárido a medida que cambiamos de latitud, ¿ya? Vamos a latitudes más altas, la estacionalidad también varía, ¿ya? Cuáles son la época alta de niebla y la época baja de niebla, tiene unos desfases, ¿ya? Pero básicamente tenemos una estación bastante seca que se da en el verano, ¿ya? A partir de diciembre ahora empieza la época baja de niebla, donde tenemos menor subsidencia, tenemos un aire, una temperatura del mar un poquito más cálida, ¿ya? Y esa combinación, entonces tenemos una capa marina menos fría, ¿ya? Y tenemos menor subsidencia de aire. Entonces eso hace que haya mayor interacción entre estas dos capas, estas dos masas de aire, entonces la inversión térmica es un poquito menos fuerte, y eso permite que tengamos menor formación de niebla, y lo contrario ocurre en invierno-primavera, ¿ya? Donde tenemos una inversión térmica muy fuerte y tenemos una temporada alta, por así decirlo, de niebla, ¿ya? Hay un dato interesante. Esto es lo que se conoce como un neblinómetro, un Standard Fog Collector, ¿ya? Probablemente ustedes, no sé, a lo mejor no han visto exactamente esa misma, sino que han visto unas grandes mallas de atrapaniebla, ¿no es cierto? Estas mallas de kiwi, qué sé yo, han visto una figura probablemente más grande. Pero esta atrapaniebla tiene una particularidad que es estándar, es decir, 1 metro por 1 metro, tiene una altitud, tipo, que lo hace estándar, lo cual es una tecnología bastante made in Chile, una innovación made in Chile con colaboración de colaboradores internacionales, pero bastante made in Chile, que hoy en día se instala en el mundo entero para cuantificar el recurso hídrico, ¿ok? ¿Cuánto puedo colectar de esa niebla, ¿ya?, en términos de agua? Y este neblinómetro está instalado desde el año 97-98 en una estación que tiene la Universidad Católica en el sector de Alto Patache, esto un poquito al sur de Iquique, arriba del Farellón Costero, ¿ya?, donde se viene generando una base de datos, pero única lo digo a nivel mundial, no hay muchas que tengan esta data, no tengo que actualizarlo esto, y nos da cuenta un poco de esa estacionalidad alta de niebla, baja, alta niebla, ¿no es cierto? Vemos todos los años, hay una variabilidad, ¿ya? Y una variación estacional, ¿no es cierto? Y además podemos ver una variabilidad interanual, ¿no es cierto? No solamente en la época alta, que vemos esta variabilidad interanual, sube, baja, etc. También la vemos en la época baja. También tenemos, no simplemente cero, sino que también tenemos unos veranos de vez en cuando un poquito más, donde colectamos más agua de niebla, ¿ya? Aquí voy a pasar bien rápido para ir a lo más importante, ¿ya? Pero básicamente, ¿qué es lo que es la niebla? La niebla es una nube en contacto con la superficie, ¿ya? Y son pequeñas gotitas que, como son tan pequeñas, no precipitan. Insisto, voy a pasarme esto más rápido para ir a lo medular de la presentación, ¿no?, lo que más le puede interesar a ustedes, ¿ya? Y aquí una relación de esas gotitas con la de una gota de lluvia, qué sé yo. La niebla como recurso hídrico, como les dije al principio, no es algo reciente, no es algo único, no lo descubrimos acá en Chile, no lo descubrimos en las últimas décadas, ¿ya? Aquí hay este árbol que se conoce como el garoe, ¿no es cierto? Y hay unos nativos hace 500 años que ya estaban recolectando agua de niebla que caía, que colectaba este árbol, empezaban esas gotitas a precipitar y los nativos la recogían, ¿ya? Entonces ya hay muestras de que el uso del recurso hídrico de niebla, ¿ya? Y en Chile también tenemos muy buenos ejemplos. En el mismo Alto Patache que yo les comento, hay una serie de rocas, ¿ya?, en el acantilado, en el Farellón Costero, hay una serie de rocas así, digamos, planas y de unos 2-3 metros de alto, y abajo de eso se han encontrado una serie de restos de
utensilios, de vasijas, esa es la palabra, que ocupaban los nativos justamente para recolectar agua niebla en ese sector. O sea, insisto en la idea que no es algo tan novedoso esto de utilizar el agua niebla como un recurso alternativo, ¿ya? Y aquí, bueno, insisto, paso rápido también, distintas ejemplos del uso del agua niebla en distintas partes del mundo, donde investigadores del Centro del Desierto de Atacama en épocas pasadas y presentes han tenido una activa participación, ¿ya? Proyectos en distintas partes del mundo, aquí en Perú, este da cuenta de distintos lugares en el mundo donde se ha aplicado esto hay que actualizarlo, pero las zonas siguen siendo más o menos las mismas. Aquí Chile insiste en esa idea que ha sido bastante precursor, ¿ya? Desde los años 80, donde empezaron a aparecer los primeros modelos, aquí Carlos Espinosa de Antofagasta, el profesor, fue los primeros en crear modelos, ¿no es cierto?, de atrapaniebla. Ya, imagínense, ya estamos hablando hace 50 años, estaban viendo cómo captar, y a partir de eso, desde esa época, con especial énfasis los 80 y los 90, hubo, digamos, un pequeño, voy a decir, un boom. Ustedes contextualizarán ese boom a muy pequeña escala, pero donde efectivamente se generaron una serie de proyectos y se empezó a generar una línea de investigación en torno a la colección de agua de niebla, y aparecieron distintos prototipos, volúmenes. Vean ustedes que están vinculados a temas del agua, una noche ya empieza uno a llenar. Yo siempre digo el dato, el clásico estanque rural, ¿no es cierto? No rural siempre, pero este estanque de almacenaje de agua, el azul de 1000 litros, bueno, esta atrapaniebla en una noche llenó ese estanque y más, ¿ya? De niebla. Y esto nos lleva rápidamente a un proyecto bastante exitoso que se hizo durante los 90 en el Tofo Chungungo, ¿ya? El sector del Tofo, el pueblo Chungungo, un pueblo pesquero al norte de La Serena, un poquito más norte de La Serena, donde durante un periodo de 8 años más o menos se abasteció de agua de niebla por cañería a cada hogar. Ya se duplicó la población, se duplicaron los consumos. Insisto, vean que bajo los consumos, por mucho que se haya duplicado el consumo, vean que está muy por bajo cualquier estándar internacional o mínimo, ¿no es cierto?, de salud u otro. Pero además se generaron algunas actividades productivas, ¿sí?, de distintas índoles, planta fanadera de pescado, reforestación y otros, ¿ya? Y así también hay otros ejemplos actuales que también a lo mejor algunos lo habrán escuchado, Falda Verde también, cerca de Chañaral, ya hay hasta acuicultura con agua de niebla, ya, y hay otras aplicaciones, hay una cerveza de agua de niebla, hay distintas aplicaciones, instancias menores pero significativas, ¿ya? ¿Cómo obtenemos este recurso? ¿Ya? Obviamente el elemento fundamental es que tengamos la presencia del estratocúmulo, qué tan constante es y de qué depende lo que nos andamos preguntando últimamente. Bueno, pero hay una serie de factores, ¿no es cierto?, geográficos. Si no tuviéramos la cordillera de la costa, esa nube estratocúmulo simplemente ingresaría, ¿ya? Y probablemente se evaporaría al entrar a los pocos kilómetros del desierto, ¿ya? Y no la podríamos atrapar, sería una nube baja, una nube estratocúmulo, pero no niebla, ¿ya? Entonces necesitamos de esa altitud, que esté en contacto la nube con la superficie, necesitamos viento, ¿ya?, y velocidad del viento, ¿ya? Si no hubiera viento, esas gotitas de agua no empiezan a acumularse en la malla u otra tecnología afín, ¿ya?, que pudiera captar esa agua de niebla, pero necesitamos el viento para eso. Necesitamos temperatura, ¿no es cierto? También hemos entendido bien que un poco la conjunción de algunas de estas variables, en ciertos portezuelos, lugares, la niebla se canaliza y los vientos son más intensos, por lo tanto son lugares de mayor colección de agua, ¿ya? Y también obviamente la orientación tiene que estar bastante vinculado hacia dónde viene el viento, ¿ya? Entonces son elementos y factores importantes que tener en consideración. ¿Cómo la evaluamos? Ya les presenté
este neblinómetro, este atrapaniebla, ya cae el agua, empieza a precipitar esta canaleta, la canaleta pasa por un filtro para limpiar sedimentos, qué sé yo, estamos cuantificando, no estamos colectando agua para otro uso que no sea por ahora entenderla, pasa por un pluviómetro y tenemos en el logger tenemos la información cada 10 minutos, ¿ya? Entonces tenemos esta metodología, es necesaria para poder cuantificar, ¿ya? Entonces cuando uno viene la pregunta, bueno, ¿cuánta niebla hay en distintos lugares? Como todo fuente o como todo recurso, bueno, hay que hacer una prospección, ¿no es cierto? Nadie va a decir, oye, aquí voy a instalar mi planta solar porque aquí hay alta radiación. Probablemente sí hay alta radiación, pero nadie va a hacer una inversión si no hay una medición constante, ¿no es cierto?, sobre el recurso. Instalarán un radiómetro, durante un año, tomarán datos y ahí tomarán una decisión. En buena parte, con la niebla y el agua niebla pasa lo mismo, ¿ya? Entonces, ahí siempre hay necesidad de poder instalar estos atrapanieblas. Bueno, datos importantes que empiezan de una otra forma a poner en contexto y ojalá ir respondiendo parcialmente las preguntas, qué tan sustentable es o qué tan factible, ¿ya? Entonces llegamos a que estos atrapanieblas tienen una productividad de más o menos 3 a 8 litros, ¿ya? 3 a 8 litros metro cuadrado día, ¿ya? O sea, al día esta malla puede estar colectando en promedio, insisto, 3 a 8 litros. Eso quiere decir que un día de alta colección de agua niebla puede tener 15, 20 litros, ¿ya? Y un día de baja puede tener 0. ¿Ya? Y eso nos lleva a estos promedios. Insisto en el dato metro cuadrado, porque así pareciera que 3, 8 litros diarios es poco, porque, bueno, multipliquemos esos litros por metros de malla y vamos de una otra forma generando los volúmenes cuantificables del potencial, ¿ya? Y ahí entonces uno cabe preguntarse, bueno, las tecnologías apropiadas para colectarle, qué uso se le quiere dar a ese recurso, ¿no es cierto? Qué costos hay de abastecimiento, qué alternativas hay y qué responsabilidades hay para que se hagan finalmente efectivas, ¿ya? Aplicaciones hay varias, ¿no es cierto? Lo primero con lo que fue pensado, por así decirlo, claro, tiene un consumo y un consumo humano doméstico, ¿no es cierto? Distintas actividades, pero no es única, ¿no es cierto? También hay distintos ejemplos de reforestación, de agricultura de baja escala, obviamente investigación, también les hablé de acuicultura, ya hay una serie de ejemplos, ¿ya? Y aplicaciones. Aquí hay una tablita muy simple, que tiene muchos depende, ¿ya? Que podríamos cuestionarla, pero nos da una idea. Así la idea esa es la intención de la tabla, es darnos una idea, ¿ya? De estos costos va a depender obviamente del tamaño, de los volúmenes, ¿no es cierto? Pero aquí hay una inversión inicial de una osmosis inversa, ¿ya? Y cómo esa inversión va variando en el tiempo, en función de las mantenciones que hay que hacer. Esto hace el camión aljibe, ¿ya? Claro, hay una inversión inicial, por ejemplo, dentro de los dependes que el camión ya existe, ¿no es cierto? O no hay costos, no hay mucho costo asociado en bencinas u otros, sino más bien los transportes de agua y el costo del agua. Entonces, cómo la curva va creciendo, ¿no es cierto?, a medida del tiempo con estas opciones. Y los atrapanieblas que tienen, ¿no es cierto?, una inversión inicial, que puede ser bastante mayor al camión aljibe, descontando el camión y otros depende, insisto, pero empieza a quedarse bastante estable. La mantención en el tiempo de esta inversión es muchísimo más baja. Probablemente aquí los costos también se van al alza, y las reparaciones, los materiales hacen que sean bastante bajas, ¿ya? Me imagino que tendrán muchas preguntas esto, en el sentido de qué es lo que se considera, ¿no es cierto?, para un mismo volumen de agua, etcétera, etcétera, pero es simplemente para ir dando un poquito esa idea. Y lo otro que también es bueno poner en contexto, porque a veces los volúmenes no convencen tanto, o sí, pero estamos hablando del desierto más árido del mundo, donde una gotita de agua es oro, ¿no es cierto? Si uno lo pone en ese contexto, una gotita de niebla, de agua niebla,
claro que puede ser algo significativo, y más aún cuando vemos, aquí son distintas localidades, caletas pesqueras de la región de Tarapacá, y el dato que invito a ver es este, ¿no es cierto?, el litro día persona. Entonces, cuando vemos estos volúmenes de consumo de agua por persona, bueno, claramente estamos en un nivel de vulnerabilidad de esa gente y de acceso al agua muy bajos sobre todo, sobre cualquier estándar que uno, por bajo que sea, que uno quiera mirarlo. Entonces, en ese contexto es que también es bueno mirar esta fuente alternativa, ¿ya? ¿Por qué no está lleno de otra niebla? Una pregunta que uno podría hacerse, o no sé si les ha surgido a partir de la presentación. Bueno, aquí obviamente hay responsabilidades compartidas, obviamente a nivel central o de gobiernos locales, donde nunca hay un incentivo a este tipo de fuente alternativa. Quizás Maximiliano nos podría contextualizar mejor en iniciativas recientes de idealmente fomentar o hacer esfuerzos por hacer política pública con fuente alternativa, ¿no es cierto?, en particular en estos ambientes, pero obviamente hay una responsabilidad de gobiernos centrales o locales, ¿no es cierto?, a nivel de Estado, de política pública, de instituciones de cooperación, ¿no es cierto?, ahí están las universidades, el mundo científico, y que tanto se involucran cuando una vez que cuantifica y entendemos este recurso, cuánto transferimos, ¿no es cierto?, a las comunidades locales. Eso obviamente hay una responsabilidad nuestra, las ONG también, siempre muy importante, en las que hacen muchas veces el vínculo entre comunidades y gobiernos locales y centros de investigación u otros, y sin duda de las propias comunidades, ¿no es cierto? Si las propias comunidades no están involucradas en esta tecnología, es muy probable que esos proyectos no tengan mucha viabilidad, ¿ya?, en el tiempo. Puede que sí, puede que esté el recurso, puede que esté la niebla, puede que esté el agua, pero si la comunidad local no ve un beneficio en esta fuente, claro, se va a quedar más cómoda que les llegue el camión aljibe, ¿no es cierto?, le llenen un estanque eventualmente, por muy precario o bajo que sea el volumen, puede que sea más cómodo eso que estar preocupado de arreglar una cañería o de arreglar una malla eventualmente. Por eso digo que es muy importante que las comunidades se involucren y vean realmente el valor de esta fuente alternativa. O sea, si encuentran el valor, lo van a valorar, ¿no es cierto? Y lo van a querer, lo van a mantener y va a ser un proyecto exitoso. ¿Qué tan sustentable en el tiempo? Bueno, es parte de las preguntas. Como les decía al principio, hay una variabilidad, hemos visto bastantes tendencias y hemos estado estudiando qué puede estar marcando estas tendencias y esta variabilidad interanual, ¿ya? La estacionalidad está bastante bien marcada, ¿no? Es un ciclo estacional, ¿no es cierto?, podríamos decir solar inclusive, ¿ya? Pero la variabilidad interanual es la que tenemos una serie de preguntas, ¿ya? Y la niebla también es el sustento para una serie de ecosistemas, ¿ya? Ecosistemas de niebla, donde la niebla, ese es el aporte de agua, ese es el aporte de nutrientes. Y dentro de nuestra investigación también hemos ido observando y trabajando con estos ecosistemas de niebla. Uno de ellos es de esta especie, la Tillandsia lambeki, ¿ya? Quizás la conocen como un familiar cercano, ¿no es cierto?, el clavel del aire, que hay veces que uno lo ve en algunas terrazas, ¿no es cierto?, hay un cortelito y hay una planta ahí colgando. Bueno, tienen la particularidad que no tienen raíces, ¿ya? Y todo su insumo de agua y nutrientes lo toman desde la atmósfera. Bueno, ese es el caso de esta especie, y hemos visto en distintas zonas que, esas tilancias algunas se están muriendo, lo digo natural entre comillas, ¿no es cierto?, ahí porque puede ser indirectamente el cambio climático o directamente el cambio climático, pero no hay una acción antrópica directa. Estos están, por así decirlo, perdidos en la mitad de la nada, no hay ninguna evidencia que el hombre directamente lo haya dañado, sino que más bien son cambios atmosféricos, ¿ya?, o oceánico-atmosféricos, que de una u otra forma están demostrando cambios, ¿ya? Entonces también estamos utilizando estos ecosistemas de niebla como bioindicadores de cambio,
¿ya? ¿Qué tecnología estamos ocupando para entender la niebla, para ver su ciclo y ver cómo está cambiando en el tiempo? Bueno, principalmente, entre otras, imágenes satelitales, ¿ya? Acá hay unos sistemitas complementándonos con las imágenes satelitales. Estamos instalando una serie de sensores en tierra, por ejemplo, estas time-lapse, que miran, ¿no es cierto?, han estado grabando ya desde hace un buen tiempo ahí cómo la niebla entra. Esas lucecitas que ven están en un perfil altitudinal, así como ustedes lo ven acá. Están dos cámaras, una más abajo y una más arriba. Y según si las vemos o no las vemos, nos indican, bueno, presencia o ausencia de niebla en la noche, y también la altitud a la cual están, y con la cámara de abajo vemos los grosores. Entonces estamos trabajando y monitoreando tanto desde el satélite, que nos da una perspectiva, ¿no es cierto?, más espacial, regional, como local, con estas tecnologías y estaciones meteorológicas, neblinómetros, etc. Este recurso, o sea, la niebla, cómo se comporta en el tiempo y en el espacio. ¿Ya? Entonces tenemos una serie de mapas de niebla, con su marcada estacionalidad, dónde entran, dónde no entran, dónde llega más lejos, dónde hay mayor frecuencia, distintos horarios, ¿ya? O sea, bastante caracterizada, por así decirla, a lo largo del año. Y aquí vamos viendo también tendencias. Hemos visto, a partir de las imágenes satelitales, hemos visto las tendencias, ¿ya? Y aquí hay algo bien interesante, porque vemos tendencias de una otra forma positivas, ¿ya? Uno podría decir, aquí 95, 2000, casi el presente, vemos unas tendencias positivas, ¿no es cierto? Pero son estas zonas que están sobre el océano, ¿ya? En esas zonas vemos tendencias positivas, y ya en la zona interior, por así decirlo, probablemente entre esa zona 4, donde mayor presencia, donde colectaríamos el agua de niebla, tenemos tendencias más bien neutra, y en algunos casos tendencias negativas, a la baja, ¿ya? Las explicaciones o las hipótesis que tenemos al respecto están vinculadas a siglos decadales del Pacífico, así como conocemos el Niño y la Niña, ¿no es cierto?, que nos hablan de una anomalías en las temperaturas del mar interanualmente, ¿no es cierto? Hablamos de un año niña, de que después viene la niña, el neutro, niño, el niño, qué sé yo, esas cosas. Bueno, eso es una variabilidad interanual, pero también el Océano Pacífico presenta estos ciclos decadales, ¿no es cierto?, 2, 3 décadas de temperaturas más frías asociadas a un anticiclón robustecido, etcétera, etcétera. Entonces, esto lo estamos contextualizando bastante en un ciclo decadal, ¿ya?, donde efectivamente hemos tenido mayor subsidencia. ¿Se acuerdan el dibujito al principio? Mayor subsidencia de aire, está más intensificado el anticiclón del Pacífico, lo hemos visto en esta mega sequía, y un mar más frío, ¿ya? Entonces eso hemos visto que eso es favorable a la formación de niebla, que es lo que vemos acá. Pero al mismo tiempo, esta mayor subsidencia ha hecho que la inversión térmica esté más baja, por lo tanto, ingrese menos la niebla hacia el interior. Como tenemos un techo, por así decirlo, de la nube que ha ido bajando, la subsidencia ha sido mayor, ha ido bajando, bueno, no ha podido penetrar hacia el interior, ¿ya? Entonces, es parte de las preguntas y de lo que nos estamos preguntando para proyectarlo en el tiempo, ¿no es cierto? ¿Qué voy a esperar el próximo año de niebla? ¿Viene o no viene la niebla? Entonces, por eso también nos hemos ido preguntando qué factores son los que estarían determinando o explicando propiamente tal la mayor o menor presencia de un año para otro, ¿ya? Voy bien rápido, voy a ir cerrando, porque yo creo que las ideas centrales ya están presentadas, y de acuerdo a lo que me dijeron de tiempo, para ir dando unos minutitos por si hubiese pregunta o se generara alguna discusión. Entonces, toda esta línea, lo que voy a pasar bien rápidamente es la relación niño-niña, ya que está bastante, aparentemente hay un vínculo importante, ya vean acá, estos febreros, está la época baja de niebla, y cuando tenemos un niño, colectamos más agua de niebla, ¿ya? Eso es lo que estamos entendiendo. Y cuando es la temporada alta de niebla, es inverso, ¿ya? Es la niña, en el fondo, el ENSO negativo, la niña, es cuando se manifiesta tenemos mayor captación de agua de niebla, ¿ya? Entonces, esa es la relación que quería mostrarle. Esta tendencia negativa del agua-niebla aparentemente estaría asociada a estas tendencias decadales. Esto va todo muy en la misma línea,
lo paso rápido, pero todo está vinculando al niño y la niña y distintos factores o elementos en esta interacción océano-atmósfera-tierra, que nos han ido ayudando a entender un poquito la variabilidad y por ende la sustentabilidad en el tiempo, ¿ya? Hemos puesto una serie de neblinómetros a distintas altitudes, entonces vamos viendo los volúmenes, a qué volúmenes colectamos más, en qué periodo del año, entonces tenemos bastante bien entendido todos esos ciclos. También las inversiones térmicas, cómo sube, cómo baja, el grosor de la nube, ya con esas camaritas de ese video que les mostré, insisto, va todo un poco en la misma línea. Y aquí preguntas al cierre, ¿no es cierto? ¿Qué deberíamos esperar respecto a la nieve en el futuro? ¿Ya? Aparentemente está, si bien está bastante acoplado con la variabilidad interanual del niño y la niña, la relación que hay durante la época alta de niebla hacen que la variabilidad en esa época es muy baja. O sea, por lo tanto, estamos regularmente colectando mucha niebla en los periodos de alta niebla. Y la mayor variabilidad se da en la época de baja niebla, en el verano, veámoslo de ese sentido. Entonces, aparentemente, independiente de la condición niño o la niña, estamos colectando volúmenes significativos de niebla, para ponerlo en un contexto muy general. Obviamente hay matices en esa afirmación, ¿ya? Y eso nos lleva a la discusión de que si es sustentable en el tiempo, ¿no es cierto?, que podemos conversar, y también cómo podemos ir ocupando este ecosistema de niebla como indicadores de cambio, ¿ya? Eso, espero no haberme alargado en exceso y que haya sido medianamente entretenida la presentación, ¿ya? Muchas gracias, Bien. Danilo. Mira, yo tengo una pregunta muy cortita que la quería hacer antes porque después tenemos aquí una estudiante extranjera, se llama Shenab Rajiv, y ella quiere pedir la palabra para hacer unas cuantas preguntas. Ella es estudiante del Magíster de Arquitectura Marc UC. Entonces, justo lo da la palabra a ella, pero quería primero hacer una pregunta que tenía yo, que también, mira, me queda la duda si en algún momento lo mencionaste o no, pero si es que no, quería preguntarte cuál es la calidad que uno podría esperar del agua que se captura y si eso depende también de la zona en donde está esta malla. Sí. Buena pregunta, Maximiliano. Sale regularmente cuando uno presenta esto, que claro, es fundamental, porque si esta agua viene con metales pesados, qué sé yo, bueno, obviamente limita su uso, ¿ya? Y la respuesta más sincera es que sabemos poco, hay poca investigación en esa línea, hay trabajo, pero es una línea bastante abierta. Sí, estamos colaborando con algunos colegas justamente en esa línea. Lo que podemos saber o lo que podemos afirmar hasta ahora es que la presencia de metales pesados es baja, bastante mínima, por así decirlo, aceptable dentro de los estándares potables, ¿ya? De todas maneras, cuando se ha ocupado, o nosotros la ocupamos en nuestra estación como recurso hídrico, nosotros la tomamos, ¿no es cierto? De todas maneras, por precaución le ingresamos una pastillita ahí para asegurarnos que sea potable. Pero hay una línea interesante de investigación, y por eso digo que hay mucha pregunta abierta. Porque no es lo mismo el agua, hay hartos datos interesantes de que colecciones de agua en Tarapacá versus colecciones de agua en la región de Coquimbo, por ejemplo, o en Valparaíso, han encontrado presencias de microorganismos las concentraciones bastante distintas, ¿ya? Y tampoco hasta variable en la altitud, o sea, en qué parte de la nube tú coleccionas el agua también, aparte que es significativo en cuanto a la cantidad de agua, la concentración de agua en el perfil vertical de la nube, también la cantidad de microorganismos y metales, también por peso, qué sé yo, por gravedad también la distribución es variable.
Entonces la respuesta fue bastante relativa, Maximiliano. Sabemos poco, por eso es una línea súper abierta, que buscamos gente que la haga sistemática. Insisto que hay trabajos, pero muy puntuales, que no llegan a cosas muy concluyentes, ¿ya? Pero se está trabajando en esa línea. Pero también a la vez la experiencia y las aplicaciones que hay a lo largo de Chile actual y pasadas hablan de un uso tanto doméstico para reforestación, que no han tenido mayor problema que una breve, no sé cuál es el concepto de potabilización del agua a partir de productos estándares del mercado, relativamente baratos y sencillos, han permitido su uso, pero no es agua que esté certificada, ¿no es cierto? No es agua que esté... ¿no es cierto? No pasó por no hay un saneamiento tras de eso, o sea, no hay una certificación MinSal u otro de la CIS, por ejemplo, que esté detrás de eso en términos de calidad, ¿ya? Entonces, sin duda, es un tema abierto en esa línea. Perfecto. Bueno, y ahora, sin más... bueno, vamos a darle pie a Shenab para que haga algunas preguntas y después acaba de aparecer otra pregunta también, pero... Primero vamos con Shenab, te doy el micrófono para que hagas tus preguntas. Sí, hola, mucho gusto. Gracias por la oportunidad de estar con ustedes. También si no es el curso de arquitectura, pero feliz de estar en una parte de la charla. Quería preguntar, yo estoy haciendo ahora una investigación en Atacama, en el desierto de Atacama, con el profesor Pedro Alonso en PIP, en Magíster. Y estamos justamente investigando cada uno su proyecto y lo que estoy haciendo es un búnker hidropónico en la parte costero del desierto de Atacama, y la idea fue justamente trabajar con la trapa niebla para acumular agua que me puede dar respuesta para el crecimiento de las plantas y también por la gente que tiene que vivir en esa parte desértico. Y mi pregunta es justamente por la parte de la acumulación del agua, como mencionaste, las franjas distintas que existen, y quería saber si tenemos la posibilidad de saber exactamente si podemos elegir un lugar específico en toda esa franja del lado costero, cuál sea el punto mejor para elegir dónde colocar nuestro maquinario de la trapa niebla. Y a lo demás, ¿cómo puedo saber como mencionaste que la acumulación del agua a nivel diario podría llegar desde 3 a 8 metros cuadrados? Y mi pregunta es, ¿cómo puedo saber cuál es el tamaño del lugar donde acumulo el agua y para asegurarme que esa agua me va a servir por agricultura en una manera sustentable? Gracias. Gracias, Shenab, por la pregunta. Conozco muy bien ahí a Pedro Alonso, es un colaborador, es parte del Centro del Desierto de Atacama, así que qué bueno que estés trabajando con él, gran tipo, gran profesor, así que bueno por ese lado. Bien, hay varias preguntas bien interesantes. El dónde es una muy buena pregunta. Va a depender, bueno, uno, en qué latitud tú te encuentras, ¿ya? Me explico, si tú estás en Iquique, latitud 20, más o menos latitud 20 sur, la nube está un poquito más alta, ¿ya? Te lo voy a graficar así, porque si uno mira nuestra costa, de sur a norte, el mar hacia el norte se va calentando, ¿no es cierto? El mar es más frío acá digo yo, la costa de Santiago, y es más cálido en Arica, ¿no es verdad? Se va calentando. Eso que se vaya calentando hace también que la nube vaya cada vez subiendo hacia el norte. Entonces, en Iquique tenemos el piso de la nube a 1.200 metros de altitud, y por ejemplo en Coquimbo, latitud 30 más o menos, la nube está a 500 metros de altitud.
¿ya? Regularmente. Obviamente hay una variación estacional y diaria en ese sentido. Entonces, es muy importante saber más o menos dónde, en qué latitud tú estás localizada a nivel regional, no tiene que ser preciso, puede ser en la región de Antofagasta, eso ya da una muy buena idea del rango altitudinal regular de presencia de la niebla, ¿ya? Eso por un lado. Lo otro, bueno, que exista una cordillera que esté una altitud a esa ¿no es cierto?, que intersecte, ¿no es cierto?, si tú estás trabajando en Antofagasta, por decir una región, y sabes que la nube está regularmente entre 900 y 1000 metros, bueno, tienes que tener cordilleras, cerros que estén a esa altitud, que tampoco es una constante, si bien yo presenté a nuestra cordillera como una cordillera alta, ¿no es cierto?, tiene una variabilidad. Entonces, el primer lugar es saber que exista niebla, propiamente tal, que haya una interacción entre la nube y el territorio. Eso te lo va a dar en buena medida si tú haces un análisis territorial y ves dónde hay mayores altitudes, intersecta la nube. Bueno, ese es un primer paso para decir, aquí hay un buen lugar, ¿ya? Luego, es clave la orientación, que tú tengas una orientación hacia los vientos predominantes, ¿ya? Eso nos lleva a una condición, ¿no es cierto?, de barlovento, o sea, en la dirección que recibe el viento, ¿ya? Y es una dirección más bien sur, o sea, la orientación de la ladera tiene que estar, los vientos predominantes son del sur-suroeste, entonces esa es otra condición geográfica, por así decirlo, para ir delimitando el mejor lugar. Y luego, esto a nivel muy grueso, ¿no es cierto?, siempre va a ser mejor instalar un instrumental en el lugar. Pero lo otro también son importantes los portezuelos. No sé si entiendes ese concepto en español, ¿no es cierto? Pero generalmente cuando hay dos cimas, dos cerros y hay un pequeño valle, generalmente la nube va a entrar frecuentemente por esa zona, ¿ya? Y también los vientos son más fuertes en esa zona. Entonces, suelen ser lugares de muy buena, o sea, de regular presencia de niebla y donde hay condiciones muy buenas para colectar agua de niebla, porque los vientos son muy fuertes, van a canalizar el agua a la nube y por ende al agua en ese lugar, y pasa a ser un lugar con muy buena potencialidad de colectar agua de niebla, ¿ya? No sé si responde la parte localización, ¿dónde, Shenab? Pienso que más o menos tengo solamente una duda. Por la parte del mayor altitud es bien claro, pienso que es bien interesante. Igual hasta ahora no he encontrado ninguna mapa precisa a nivel de curva de niveles de esta parte, porque siempre me dijeron que es muy difícil encontrarlo y como que es una franja muy grande para preguntar dónde localizar. Pero bueno, estoy todavía investigando. Mándame un correo, te puedo mandar un artículo que hace más o menos esta transecta que te digo norte a sur de altitud y grosor de la nube. Perfecto. Te va a dar una muy buena orientación y es una figura muy bonita, así que te marca ese perfil. Así que si me escribes, te mando el artículo. Perfecto, Feliz, muchas gracias. Y la cosa que quería preguntar, entonces, si entiendo bien, una cosa que mencionaste dentro la charla es que mostraste una mapa donde tenía salares y no sé si eso es una condición que te va a ayudar por esta situación que estás explicando de acumulación entre dos cerros. Como mencionaste la palabra, no me acuerdo, pero espero que me entiendan. Y entiendo igual que la parte del viento es muy importante, entonces necesito un viento fuerte. Entonces, viento fuerte y un lugar donde hay un hoyo entre dos cerros. ¿Justo? Sí, un portezuelo que le decimos, no sé, geografía latina. Pero no lo vincules con los salares. Los salares simplemente fue una presentación de dónde se distribuyen fuentes hídricas en el desierto hoy en día, ¿ya? O desde dónde se extrae agua hoy en día, agua en el desierto, ¿ya? Pero eso contextualiza un poco la problemática, porque son las únicas fuentes y son
son fuentes fósiles, ¿no es cierto?, y que estamos consumiendo, pero la recarga es mucho menor. Entonces, eso de una otra forma una problemática que contextualiza y pone en valor estas fuentes alternativas, ¿ya? Claro, lo que quería decir con este concepto de la geografía y los portezuelos, lo voy a, quizás, si se ve bien aquí, si miras la imagen, Shenab, piensa que cuando llega un portezuelo es que hay una cima, hay un cerro, hay una suerte de, por así decirlo, un valle, ¿no es cierto?, dentro de esa línea, y vuelve a haber otro cerro, ¿ya? Generalmente el viento se va a encauzar por esta zona, ¿ya? Cuando llega acá se va a dispersar, pero en esta zona se va a converger, ¿ya? Entonces, esos suelen ser lugares de mucho viento, ¿ya? Y donde el viento finalmente trae estas gotitas de agua, por lo tanto es un lugar bueno, aparentemente con buen potencial, para ubicar un colector de agua de niebla. Perfecto. Y a nivel de tamaño, ¿cómo puedo saber cómo dimensionar la caja que acumula el agua? Mira, el dato, claro, yo di el dato esto de entre 3 a 8 litros por ese metro cuadrado de malla, ¿ya? Obviamente hay lugares que uno colecta menos, ¿no es cierto?, que no colecta menos, pero se habla de 3 litros como un piso a nivel internacional de proyectos exitosos con agua de niebla, es donde se colecta al menos 3 litros, ¿ya? De ahí, el volumen que tú puedas colectar va a depender, bueno, cuántos metros cuadrados de malla tú puedes instalar, ¿no es cierto? Y te lleva a figuras como esa, ¿no es cierto?, donde tú dices, bueno, ¿cuántos metros cuadrados de niebla hay acá? Y ahí el potencial de volúmenes que tú puedes colectar. Pero el análisis tiene que venir del dato del metro cuadrado, ¿ya? Que en tu caso va a ser un aproximado, o sea, considerar que, porque si no hay un neblinómetro, un Standard Fog Collector instalado, el dato empírico, el dato real, tú no lo vas a tener, pero más o menos podrías hacerte una idea. Y de ahí es cuántos metros cuadrados de malla tú podrías instalar, ¿no es cierto? O sea, si tú dices, necesito al menos tal volumen de agua diario, bueno, necesito al menos instalar tantos metros cuadrados de malla, ¿ya? Entonces la pregunta viene desde ahí. Entendiendo que hay un potencial, hay una fuente regular que te da estos 3-8 litros, medio teórico, pero ese es el dato. ¿Cuánto necesito? ¿Ya? Y claro, también hay unos depende no en todos los lugares se puede instalar, ¿no es cierto? Hay lugares más fáciles de instalar, hay otros que tú puedes llegar, otros no puedes llegar, la pendiente es muy fuerte o no, bueno, son complicaciones locales, pero para hacer un modelo conceptual de agua a colectar y qué necesitas instalar, yo creo que esos son los datos importantes a considerar. Perfecto. Y en última cosa, en tu opinión, a la crisis climática, una de las preguntas que pusimos al final de la charla, ¿hay una idea de cómo estos vientos fuertes o estas acumulaciones van a estar en el futuro? Como si podemos, obviamente que estamos haciendo una tesis, estamos mirando el futuro, y por eso estoy como pensando si también uno de los pensamientos futúricos de dónde colocar mi atrapaniebla podría ser también de, ojalá, un pensamiento de justamente estas cosas geográficas donde van a acumular agua más en el futuro, para como se haga una mapa hipotética de decir, ya, puedo poner acá, acá, acá y acá, empezar a decir, ya, pero en el futuro veo que acá y acá va a estar un poco menos, así que mejor elegir esta zona, porque al final yo voy a elegir la zona, no es que me puedo elegir dónde quiero en Tarapacá y en Antofagasta, así como tengo que hacer como borrar lugares, para explicarlo mejor. Sí, bueno, interesante pregunta, estamos como grupo, digo siempre, muy en esa línea, nos interesa mucho ver la sustentabilidad futuro.
yo tengo un proyecto recién adjudicado, justamente que voy a construir un mapa de niebla de Arica a Valparaíso, buscando esa línea y con 30 años hacia atrás para ir viendo variaciones en el tiempo. Y aparentemente, dentro de las cosas malas del cambio climático, aparentemente va a favorecer la formación de niebla, ¿ya? Me explico, porque la atmósfera libre, pensemos, sobre esa capa caliente de subsidencia que yo decía, lo que indican los modelos que se va a seguir calentando, ¿ya? Y se va a calentar a un nivel más rápido que la capa marina. La capa marina eventualmente también se va a calentar, pero va a seguir siendo muy, muy fría. Entonces, la capa de inversión térmica, que es la clave para que se forme la niebla, aparentemente el cambio climático va a reforzarla, va a ser más fuerte. Es una de las teorías, es lo que indican los modelos, generalmente modelos más bien globales, porque los modelos locales siempre tienen, ¿no es cierto?, muchas matices ahí que hay que entregar el dato local. Pero aparentemente la niebla va a ser un recurso que vamos a tener presente por mucho tiempo, bajo condiciones de cambio climático o no. O sea, lo que sí podría variar con el cambio climático es lo que también dije, que es esta tendencia, que hoy en día tenemos la nube, por ejemplo, aquí, y si esto sigue presionando, la nube la vamos a tener un poquito más baja, ¿ya? Entonces, a la hora de ubicar un colector de niebla, claro, si lo instalamos acá, y después de 10 años, fuimos quedando regularmente arriba de la nube, ¿ya? Probablemente la escala de tiempo no sea tan rápida, o quizás es más fácil llegar y mover el atrapaniebla hacia abajo sin tanto problema, ¿no es cierto?, o reinstalarlo, pero eso es un poco lo que estamos entendiendo o haciéndonos preguntas al respecto. Pero a nivel climático global, aparentemente la niebla es un recurso que debería seguir permanente en el tiempo. Perfecto. ¿Y la subida del agua del mar es también algo que influye este pensamiento de la atrapaniebla o no tanto? Porque tú estás mostrando la niebla que está bajando, pero igual el mar está subiendo. Así que como estamos quedando en una franja bastante pequeña a nivel de vertical. Cuando dices el mar está subiendo, ¿dices el nivel del mar o la temperatura del mar? Nivel. No, el nivel. Ya, sí, entiendo el punto, pero la subida del nivel del mar es a una escala lenta. muy Sí, lenta, de centímetros, ¿verdad? Sí. Un poco imperceptible para nuestros ojos muchas veces, y aquí yo estoy hablando de, por ejemplo, en los últimos 20 años bajó 100 metros por década, o sea, bajó 200 metros en 20 años. El nivel del mar habrá subido 3 centímetros, por decir un dato de ignorante, pero es otra escala espacial. Perfecto, súper. Agradezco mucho. Gracias al tiempo. Gracias a ti. Bueno, muchas gracias, Shenab, por las preguntas. Muchas gracias, profe, también por la exposición. Mientras Shenab hace sus preguntas, entraron algunas más. No sé si tenemos un poquito de tiempo como para revisarlas antes de irnos yendo, pero... Y vuelven un poco en la línea de la pregunta que hice yo al principio de la calidad de agua. Edwin Arancibia primero nos pregunta si para medir la concentración de eventual presencia de metales, ya sabemos que es una presencia o una concentración baja, pero la eventual presencia en el agua niebla, ¿se podría también deducir de la calidad de agua lluvia o es algo nada que ver? Diría que no. Bueno, de partida, agua y lluvia tenemos muy poca en el desierto, que podría servirnos de referencia, ¿no es cierto? Y esas lluvias escasas en el desierto, generalmente vienen de sistemas, ¿no es cierto?, estas bajas segregadas que vienen del trópico. O sea, la fuente del agua es muy distinta a una lluvia anómala en el desierto, versus el agua, ¿no es cierto?, del agua niebla que viene desde el océano directamente ahí, más bien Pacífico en el fondo. Entonces,
la fuente es distinta, que no nos permitiría, yo creo, que hacer algo muy directo en ese sentido del agua lluvia. Por tomar un dato, ¿no es cierto? Podríamos tomar el agua, precipitaciones, no sé, de La Serena, qué sé yo, en esa zona podría haber más traslave espacial del dato, ¿no es cierto? Y podría uno hacer la comparación, pero tiendo a pensar que las fuentes de agua, en términos de dónde vienen, son distintas y los procesos también son distintos. Entonces, los procesos termodinámicos, ¿verdad? Entonces, cómo se evaporó, bajo qué condiciones, en qué zona, todo eso varía bastante entre un sistema frontal o estas bajas segregadas versus el fenómeno de la nube estratocúmulo. Entonces, no me atrevería, o no lo he escuchado por lo menos, que sea un proxy el agua lluvia. Perfecto. Bueno, aquí también tenemos otra pregunta de Francisco Vergara. Don Francisco, nos conocemos bien. ¿Cómo está, Francisco? Gran geógrafo. Hola, profesor. Qué gusto. Bueno, si quieres, Francisco, te dejo el pie para que la hagas tú mismo. Sí, estaba pensando en dos preguntas y también desde el desconocimiento. Bueno, por algo nos unimos a la charla aquí del profesor Camilo. La primera, dentro de los análisis de calidad de agua, ¿han encontrado microplásticos? Sí, la respuesta es sí. Insisto que hay estudios muy preliminares y muy básicos, o sea, muy puntuales, y no hay claridad si ese microplástico lo trajo, que son parte de las limitantes de nuestras aproximaciones metodológicas por ahora, ¿ya? No sabemos si ese microplástico vino desde que se evaporó en el océano, esa agua, o fue traída por un viento en el territorio, ya en el desierto, ¿no es cierto? Porque ese viento trae también polvo, y ese polvo puede traer ese microplástico que se deposita en la malla y eventualmente puede caer. Pero es muy preliminar, no hemos visto porcentajes muy bajos, sí lo hemos visto, como en otras veces no lo hemos visto, pero es una variable, cuando hablamos de calidad del agua, es parte de los análisis que queremos hacer. Eso da como para 5 papers. Da para varias tesis y varios doctorados dando vueltas, así que sí. Bienvenido quien se quiera motivar. Y mi segunda pregunta es que dentro de los balances hídricos a macroescala, por ejemplo a nivel de cuenca, ¿el agua de niebla debería ser incluido dentro de los balances hídricos? Por ejemplo, la Dirección General de Agua, bueno, yo trabajo en una consultora que ve eso, está desarrollando hace rato planes estratégicos a nivel de cuenca, de gestión hídrica. Y hay varios proyectos que deberían estar andando, no sé si han terminado, por lo menos dentro del norte chico. Entonces, bajo su conocimiento, ¿debería estar dentro de un balance, también pensando en que hay una falta de información sobre todo? ¿No tendrían cómo hacerlo, ¿no? ¿O sí? Buenísima pregunta, Francisco. Sí, mi respuesta natural va a ser sí, hay que incorporarlo de todas maneras. Puede que falte información, yo creo que tienes mucha razón en eso, porque podemos caer en un modelo conceptual de volúmenes de agua, de niebla, y te pueden dar volúmenes súper significativos, y uno dice, sí, esto podríamos abastecer una ciudad importante, qué sé yo, pero hay que ser cauto en ese sentido. Pero si tú me preguntas, sí, en el norte de todas maneras, y más aún en el norte hiperario, Arica, Tarapacá, Antofagasta. Si tú piensas Tarapacá, las cuencas costeras son solamente costeras, ¿no es cierto? O sea, son 30 kilómetros al interior, no hay cuenca, las cuencas no vienen los valles no vienen de la cordillera de los Andes, ¿no es cierto? Terminan en cuencas cerradas en la Pampa. Entonces, para un análisis de cuenca, ¿no es cierto?, costero de balance, sin duda sería importante. Y mi temor, eso sí, Francisco, con eso, es que, claro, a lo mejor el volumen de agua-niebla, cuando uno lo pone en un balance, y el balance, claro, uno lo integra con algún río, qué sé yo, o con la extracción, ¿no es cierto?, de algún acuífero importante, los volúmenes de agua aparentemente parecieran medios insignificativos. Entonces en un balance uno los puede menospreciar, ¿no es cierto?, podrían quedar medio ninguneados. Y eso justamente me llamaba a que no sea así.
justamente cuando digo que estamos en el desierto más árido del mundo, y cada gotita vale, ¿no es cierto?, vale oro. Bueno, justamente para esos sectores costeros sería interesante que sí sean incorporados y sí sean considerados como una fuente factible y real. ¿Sí? No es ficticio lo que estamos contando acá. O sea, el agua existe, el agua se colecta y ha permitido hacer una serie de aplicaciones. Así que, a opinión personal, ojalá, Francisco, que así sea. Claro, porque No sé si Maximiliano puede, desde la experiencia del proyecto ahí que estuviste metido, no sé si se analizó así, entiendo que de una otra forma le incorporaron en esos balances o posibles fuentes finalmente. No he tenido la oportunidad de ver cómo ha avanzado el tema del balance. Estaba al final, el proyecto convergió un poco más debido a la urgencia y la pandemia, convergió a otras zonas con un poco más de apremio, pero me habría gustado seguirle como la pista a todo lo que están hablando ahora, que es muy atrayente desde el punto de vista hidráulico, por supuesto. Bueno, de hecho, quería aprovechar, en virtud del tiempo quedan dos preguntas, no sé si te parece que la revisemos rápidamente, Camilo, y con eso ya estamos por cerrar la charla. Sí, no hay problema. Sí, mira, la segunda pregunta es nuevamente la primera pregunta es nuevamente de Edwin Arancilla, que también pregunta si existe una relación entre los ríos, o la cuenca hidrográfica, y las nieblas, debido a que muchas veces se observan bancos de nieblas en la madrugada sobre algunos ríos. Lo preguntón, Edwin, qué bueno ser preguntón, todo lo contrario, bienvenido. Sí, no, Edwin, me explico. Las cuencas hidrográficas a veces, y estoy pensando principalmente en cuencas que terminen, ¿no es cierto?, con un desagüe, ¿no es cierto?, al mar, generalmente se convierten en una suerte de corredores de niebla, ¿ya?, que permiten que la niebla ingrese por esos valles hacia el interior, ¿ya?, al ser un valle, ¿no es cierto?, y tener bajas altitudes, permite que esa niebla ingrese hacia el interior del continente. Entonces, cuando uno ve niebla, estoy pensando principalmente en el desierto, ¿ya? Cuando uno ve niebla hacia el interior, ¿ya?, y uno dice, pucha, esta niebla no que se queda pegada en la costa, 5, 10, 15 kilómetros de la costa, o 25, y realmente la vemos muy al interior, bueno, que justamente por los valles ingresa. Y la parte sí, no, que te dije, Edwin, bueno, justamente porque hay varios tipos de niebla, ¿ya? La que presentamos aquí, esta es una niebla advectiva, ¿no es cierto?, advectada horizontalmente por los vientos hacia el continente, y los cauces de los ríos de estas cuencas son sectores húmedos, generalmente, ¿ya? Y la humedad, ¿no es cierto?, bajo ciertas temperaturas va a condensar y va a generar una condensación local, ¿ya? Entonces vas a ver un banco de niebla arriba de un río, o lo vas a ver arriba de una laguna, ¿no es cierto? Pero si tú te fijas bien, en la mayoría de los casos esa niebla es una niebla local, una niebla que se llama una niebla de radiación, ¿ya? Y esa niebla es interesante porque esa niebla, claro, hay una masa de humedad, o sea, hay una humedad presente, propia del cauce del río, entró una masa fría y condensó, ¿ya? Pero esa condensación, ese tipo de niebla de radiación que menciono, no tiene viento asociado, es como estática, ¿ya? Está como un banco de niebla así instalado arriba de ese río, en esa cuenca, ¿no es cierto? Y esa niebla no la podemos colectar, pues necesitamos algo como para agarrarla, ¿ya? Para atraparla. Necesitamos el viento para nosotros poder interceptarlo y así acumular el agua. Entonces, si la niebla es estática, no la podemos atrapar. Necesitamos del viento para poder atraparla, ¿ya? Entonces, de ahí el sí, no, Edwin, espero haya aclarado tu duda. Y bueno, vamos con la última pregunta para el cierre. Francisca Mijailovich pregunta, ¿qué comunidades entonces o localidades estén usando Atrapaniebla actualmente como fuente de agua fija? Y si ha sido parte de algún programa municipal o de gobierno local. Gracias, Francisca, también.
Mira, yo creo que el ejemplo actual, el mejor ejemplo actual está de uso de agua niebla, están las comunidades de Peña Blanca. Peña Blanca, mira el geógrafo, estoy tratando de ponerlo en el espacio, en el mapa. Peña Blanca debe estar al sur de Ovalle, ya región de Coquimbo, ya para poner un contexto geográfico. Ahí hay una comunidad que ha estado bastante bien asesorada también por investigadores, por organizaciones, por ONG, ¿ya? Y han hecho que hay una comunidad agrícola ahí, hay una comunidad agrícola que se abastece de agua de niebla, ya para distintas actividades agrícolas y ganaderas, creo, entiendo. Ahí también se produce esta agua de niebla, la cerveza de agua de niebla, ¿ya? Creo yo que esa es la localidad actualmente que está ocupando agua de niebla. Hay otro caso interesante, no sé si a nivel de comunidad, sino como quizás también como casi emprendimiento, que está en Falda Verde, cerca de Chañaral, ¿ya? Ahí en la región de Atacama. Ahí también hay algunas actividades productivas asociadas, pero no sé qué tan localidad-comunidad, sino más bien alguien ahí que ha ido gestionando e instalando Atrapa Niebla y ha generado algunas actividades productivas. Bueno, finalmente la actividad productiva genera ahí comunidad y qué sé yo, interacciones, ¿no es cierto? Pero creo yo que son dos de los mejores ejemplos actuales. Hay otros ejemplos también en la región de Coquimbo, pero más bien de reforestación, ¿ya? Estoy pensando en algunas mineras que han apoyado ahí programas de deforestación, pero claro, no se escapa ahí al tema comunidad-localidad, ¿no? No sé si están participando las comunidades en esa reforestación, ahí estoy un poquito perdido. Y tu pregunta me deja bien al debe porque nosotros somos tarapaqueños, por así decirlo, en nuestra investigación y llevamos hartos años ahí, y nosotros nos abastecemos, digo nosotros, nuestra estación de investigación, nosotros nos abastecemos de agua de niebla de manera súper exitosa, en el sentido que tenemos agua todo el año, a pesar de estas épocas de baja de la niebla, la acumulamos en varios estanques, las hacemos rotar, qué sé yo, y tenemos agua todo el año, pero no abastecemos a comunidades locales, y estamos súper al debe en ese sentido. Estamos tratando de hacer unos proyectos iniciales con comunidades y colegios en Alto Hospicio, ¿ya? Genial. Bueno, muchas gracias, Camilo. Con esto yo creo que ya vamos a dar por cerrada la charla. Bueno, reiterar las gracias a todos también por asistir. Y eso, estuvo muy interesante. Esto a nosotros siempre nos gusta revisar este tipo de temas. Así que gracias a todos, que tengan una buena semana y gracias por venir. Súper, gracias a Chao. todos, gracias por la invitación. Chao, que estén bien. Muchas gracias a ustedes. Interesados me escriben, feliz. Gracias. Gracias, que esté muy bien. Sí. Igualmente. Gracias.